Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente de TikTok? Bueno, soy gilipollas, no puedo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Hoy voy a hacer un vídeo sin guión ni nada, simplemente por charlar un rato. Y es que llevo un par de días viciado al Ghost of Tabor, este Tarkov de VR. Y simplemente quería, pues eso, comentaros un poquito la opinión, qué tal el juego. Todo esto así, en plan charla, sin guión y sin nada. Así que, lo dicho, vamos a hablar un poquito del juego, si os interesa. Luego os dejaré un poquito de gameplay para que lo veáis. En principio, a ver, imagino que todo el mundo conoce Tarkov. Y si no lo conoce, os explico un poquito la dinámica. Resulta que tú tienes tu propio muñeco, tu personaje, digamos, el cual no tiene en principio nada, es tu persona. Y necesitas, pues, coger armamento y un poquito vas pillando, looteando lo que vas pillando por los mapas para luego venderlo o utilizarlo para tu propio beneficio, como ya pueden ser medicinas, armas, cascos, chalecos. En el Tarkov hay más cosas porque, ahora, a ver, es un juego que lleva más tiempo y es más amplio. Este juego ahora mismo sigue estando en Early Access dentro de lo que cabe. Y está un poquito más limitado en cuanto a opciones. Pero aún así tiene bastantes cositas. Claro, también tienes que fabricar tus propias balas. Te puedes fabricar, pues eso, también tus medicinas. Se supone que en un futuro vas a poder o vas a tener que conseguir baterías para que no se acabe la energía de tu zona en la que tienes todas las armas. Todo eso se supone que irá llegando. Igual que los diferentes mapas que son en los que haces raid. Ahora mismo hay dos. Uno más grande y otro más pequeño. En el cual el más grande en este caso pueden entrar hasta 12 personas en la raid. 12 personas no juntas, no del mismo equipo, ¿vale? Los equipos son de 3. La gente que puede entrar son hasta 12. O sea, tú cuando entras a lo mejor de 3 en 3. Pues entran, pues eso, los equipos suficientes como para llenarlo. En el caso del mapa pequeño, que son 6, pues solo pueden entrar 2 equipos. Hay 2 equipos haciendo raid. A lo mejor puede que haya entrado alguien de 2, meten a uno de 1. En fin. Esos son los 2 mapas que hay ahora, pero bueno, se está insinuando, se saben cositas de que prevén sacar mínimo otros 2 a corto plazo. Tampoco se sabe cuándo fecha y demás, pero bueno, de aquí a un año el juego probablemente haya crecido muchísimo. Y como decía, con el tema de, por ejemplo, las balas. Las balas tú te las puedes crear, cada armamento, cada pistola, cada metralleta, todo lo que hay tiene diferentes calibres. Y todo eso lo puedes crear en tu zona, que hay una zona en tu propia casa en la que necesitas lo que viene a ser la pólvora, los casquillos, todo eso lo usas y creas munición. Lo metes en sus propias cajas, tienes que rellenar los cargadores. Importante, por ejemplo, no tirar lo que es la carcasa del cargador, porque es algo importante que necesitas. O sea, tú estás disparando, quitas el cargador y lo suyo, a ver, si estás en medio de una pelea, pues lo vas a tirar al suelo. Pero lo suyo sería guardártelo en la mochila para no perder lo que viene a ser ese cargador y luego poder rellenarlo en la base. Obviamente hay algunos cargadores que o tienes mucho o te da igual perderlos y bueno, pues lo tiras y punto. Pero bueno, lo suyo sería guardarlo. Y tú te metes en la raid y normalmente naces con tus compañeros y simplemente pues tienes que andar por el mapa hasta una zona de extracción. Claro, no vas a ir directamente a la zona de extracción. Tendrás que primero pues sacar algo, ¿no? de la raid, porque si no, ¿qué sentido tiene? Pues en la propia raid nos podemos encontrar bots. Esos bots, o llamados scav por el Tarkov y tal, son NPCs que defienden la zona, ¿vale? Esos NPCs pues los mataremos para que no nos maten antes a nosotros y también les podemos lootear alguna cosilla, aunque no suelen tener gran cosa. Tienen armas bastante básicas. Lo único que sí que hacen es defender zonas en las que puede haber buen looteo, buenas cosas para coger, armas, cascos, etcétera. Comida. También una cosa que no he dicho es el tema de la curación y la comida y todo eso. Lo tenemos en la muñeca y eso va bajando. O sea,
toda la comida, el agua, la vida, todo eso va bajando y necesitamos comer, beber y curarnos en caso de que nos disparen. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, aunque en las raids pequeñitas cosas como la comida y el agua no es importante porque no da tiempo, pero en un mapa más grande como el de las 12 personas, que es como una isla y tiene diferentes parajes, pues ahí si te tiras el suficiente tiempo vas a tener que beber agua y vas a tener que comer porque va bajando la barrita. Vale, y como decía, los NPC suelen estar defendiendo las zonas en las que hay looteo. Y normalmente esas zonas también quieren ir los otros enemigos, players, personas. Entonces ahí es donde ya se forma un poquito la guerrilla y hay que tener cuidado. Tú mientras estás looteando, como no tengas un compañero vigilándote la espalda, probablemente venga alguien y te mate. O sea, es que no te vas a dar cuenta. Ayer yo jugando estaba looteando unas cositas, me metí en una partida yo solo. Me metí como en una habitación y me puse a lootear. Puse a coger tonterías, lo que había. Hay objetos para las armas, porque tienes mirillas, tienes agarres, tienes un montón de cositas. Y las vas cogiendo, incluso clavos y todo eso para cosas para vender. Pues yo lo estaba cogiendo tranquilamente mientras cojo mi mochila, voy metiendo cositas y de repente, ¡pum!, se apaga la pantalla. Es que como te maten de un tiro, o sea, porque te dan en la cabeza, te matan, no escuchas ni el sonido, o sea, es ¡pum! Pantallazo en negro, has muerto. O sea, es que no te enteras de nada. Y cuando miré, pum, que me habían matado, un tiro en la cabeza, a no sé cuánto era, 7, 8 metros, no tengo ni idea. El caso es que, pues se acaba, pierdes todo lo que tú tenías, toda tu mochila, todo lo que has metido en la raid, todo lo que te lleves, lo pierdes. Si te matan, lo pierdes. Ahí está la gracia, digamos. Y el otro el otro enemigo, el que me mató, pues ya me puede lootear y coger lo que él quiera. Lo que él crea que necesita o quiere, pues lo que viene es el chaleco, el casco, la mochila, todo lo que haya cogido en ese instante, todo lo que tenga yo, incluso el arma, todo, se lo puede llevar, todo lo que él quiera. Y yo vuelvo a la base con 0 cosas. Todo lo que me haya llevado de más, pues lo he perdido. Por eso es importante, a lo mejor, depende del tipo de raid al que vas o cómo quieres afrontarla, ir a lo mejor solo con una pipa o con un arma así medio fácil de conseguir para si la pierdes que te dé igual. A lo mejor solo llevar una cura, tampoco... O sea, cuando quieres ir a saquear, la cosa es eso, llevar lo justito para pasar la raid y ir cogiendo, ir looteando para poder llevarte lo máximo posible o coger algo mejor. Y entonces así poder, pues eso, aparte de saquear más, tener menos posibilidades de perder cosas que quieres. Yo ahora mismo en mi zona en la zona en la que cuelgas las armas, tengo ahí unas cuantas armas que he ido cogiendo y hay armas que no tengo ni pensado llevarlas a una raid porque claro, se supone que es un arma buena y como me maten, la pierdo. Entonces la tengo ahí de exposición porque hasta que no me vea yo capaz de poder llevar ese arma y tener posibilidades de no perderla, pues mejor la dejo ahí. Y voy usando otras armas con las cuales puedo pues sobrevivir. Con eso me es suficiente por ahora. ¿Y qué más os voy a contar? Bueno, yo no soy muy fan de este tipo de juegos. Bueno, concretamente del Tarkov. Lo compré en su momento y es demasiado hardcore y mucho... Al final es más un tema de organizarse, de menús, de movidas así, que luego lo jugable. Que además también es un coñazo porque... Es que no ves al enemigo, es todo una experiencia muy hardcore y con un nivel de aprendizaje muy alto. Necesitas muchas horas para adaptarte al tema. Y yo esa curva de aprendizaje fue superior a mí. Yo los juegos que son de supervivencia muy hardcore no puedo con ellos y la abandoné. O sea, vendí la cuenta a un chaval y no lo uso. O sea, ni siquiera no lo he vuelto a jugar. Es un juego que no me gusta. Y este de primera me llamó la atención como juego porque me parece que mola, está guay. Y a lo mejor jugar con amigos, a ser VR, yo me animo más. Y de primeras me dio mucha pereza. Estuve a puntito de ni jugar. Pero insistió Willy, un compañero de aquí de Twitch y tal. Y
y dije, pues venga, vamos a jugar, venga, me animo. Y además me gustó la experiencia, o sea, me lo pasé bien, me pareció que era fácil de comprender todo el gameplay, toda la manera de usar armas, de todo lo que viene a ser la gestión de cargadores, de balas. Me pareció que tiene su dificultad, pues todo muy, muy realista, digamos, pero es fácil de aprender. Así que me gustó la experiencia. Y dado el caso, me entró un poco de mono por jugar. Entonces hablé con Cronenbauer, que otro compañero de Twitch y también sube YouTube, de puta madre, que es un viciado a este tipo de juegos así hardcore y además el Tabor le encanta. Tiene varios vídeos en su YouTube enseñando cómo funciona, cómo se cargan las balas, truquitos para aprender y tal. Si os gusta el mundillo del Tarkov, del Tabor en este caso, perdón, podéis entrar a su canal de YouTube y tiene un montón de tips y vídeos sobre el juego. Pues visto lo visto, le dije que me apetecía jugar, que tenía mono, y él también tenía un poco de mono. Y ayer, por ejemplo, hicimos varias raids con otro compi, con Gofre, que estuvimos, bueno, yo estuve un poco como de pato detrás de ellos, y estuvimos saqueando, hicimos 4 o 5 raids, no me acuerdo exactamente, y me lo pasé muy bien, me está gustando mucho. Ahora mismo tengo mono por jugar. Me apetece jugar esta noche, probablemente esté jugando otra vez. Si tengo algún compañero disponible para echarle unas partidas, me apetece un montón jugar. Porque es que es una sensación como que de juego en equipo, ¿sabes? De trabajar en equipo, de cuidado. Luego, ahora os pongo un clip es que me gustó mucho la interacción. Aunque no pase nada, ¿sabes? Tú subes unas escaleras y dices, yo cubro por detrás. Vale, yo voy mirando izquierda, miro arriba, tal, y miro de frente. Y cada uno os vaya organizando. Y llegáis, por ejemplo, a una puerta. Llegamos a una puerta de metal en la que dice, estoy escuchando gente. Vale, me quedo yo cubriendo la escalera. El otro compañero, mientras apunta por el agujero de la puerta, dice, ábreme la puerta, y mientras yo vigilo. Claro, yo cojo, voy abriendo la puerta poquito a poco, una puerta de metal que suena como una locura. Voy abriendo la puerta y mientras él va vigilando. Y mientras yo abro la puerta con la otra mano, y en una mano tengo la metralleta y con la otra mano voy abriendo. Y él va apuntando a la puerta por si acaso aparece alguien. Y luego me dice, bájate las escaleras para hacerles un baiteíto en plan de que suenen las escaleras para abajo y que crean que me estoy yendo para que alguien se asome. Y todo ese tipo de situaciones que crean en el juego, ese trabajo en equipo, esas interacciones con el mapa y tal, me han flipado un montón. Y es una sensación pues que en VR pues no había visto todavía y que jugar en plano pues a mí no me llama. Este tipo de juegos no me llama en plano y en VR como que le da un prisma diferente y a mí me gusta mucho más y es muy divertido. Y jugarlo con gente y picarte en cuanto a la supervivencia, sobrevivir, andar con mucho cuidado. Luego, bueno, también puedes trolear, hacer tus cositas, pero bueno, de primeras, yo así en plan te lo tomas en serio porque no quieres que te maten, no quieres que te quiten pues tus looteos, lo que has looteado. Entonces, es una sensación pues diferente a lo que he probado ya en otros juegos de VR. El tema de multijugador es lo que más gracia le da por mi parte, porque claro, hay juegos de supervivencia que son de un jugador, pero es que a mí los juegos de supervivencia de un jugador no me gustan. Incluso en VR se me hacen muy pesados y o termino abandonándolos o ni siquiera los pruebo. Y es una cosa que yo no me llevo bien con los juegos de supervivencia, es algo que no me llevo bien. Puede haber que alguna vez me guste o que alguno me pase que me llame la atención, pero es algo que me echa para atrás de primeras porque se me hace muy pesado. Y es la sensación que me daba al inicio con este juego, se me hace muy pesado. Pero se pone uno a jugar, pues nada que tengas a una persona que te instruya un poquito, que te cuente un poquito cómo va. Tampoco necesitas muchas explicaciones, Con que te instruya un poquito, más o menos ya vas aprendiendo las mecánicas. Las hostias te las vas a dar tú solo, porque te vas a ir dando cuenta y te van a matar y vas a ir dándote cuenta cómo funciona el mundo de Tabor. Por lo tanto, es simplemente prueba y error, ir aprendiendo poco a poco y
disfrutar la experiencia. La verdad que voy a seguir jugando. Como digo, esta noche quiero echarme unas partidas porque es que me está encantando el juego. Y mientras vayan subiendo contenido, porque ahora os voy a hablar del tema técnico y apartado gráfico y demás. Respecto al sonido y tal, me está gustando cómo suena. Pero hay ciertos apartados, sobre todo técnicos, que tiene bastantes fallitos y parecen como que hay a veces que falla el rendimiento y tal. El juego gráficamente no es gran cosa, o sea, es un juego que gráficamente está bien, se ve bien, lo justo para jugar y ya está. Porque está hecho pensado para poder jugar directamente desde Quest. No hace falta que juguemos desde un PC. Yo juego desde el PC por comodidad, porque bueno, porque tiene mejores gráficos, mejores resolución, mejor dicho. Pero también puedes jugar desde Quest directamente y eso le da un plus. También va a salir para PSVR 2, aunque todavía no sé cuándo. Imagino que tendrán que pulir más el juego antes de sacarlo para la consola. Y es un juego que tiene intención de juntar a todos los jugadores de VR de todas las plataformas y eso está guay. Por lo tanto, tiene que limitarse en algunas cosas, sobre todo el apartado técnico. Pero hay ciertos fallos que sí que tienen que solucionar. Por ejemplo, en el tema de interacciones, cuando intentas coger una cosa, a veces como que falla. Intentas quitarte la mochila, intentas quitar no sé qué del arma, ajustes del arma y cosas de estas. Todavía está muy verde. Intentas para colocar las armas en la pared, pues me puede tirar 15 minutos porque no me salía el ajuste para colocar el arma. Y es un poco lioso. Pero esas cositas, pues bueno, se van subsanando, yo creo. Hay parches, ayer sacaron 2 o 3 parches para solucionar ciertos problemas. Por lo tanto, yo creo y espero que, como decía al principio, dentro de un año, este juego, viendo la afluencia de jugadores que tiene ahora mismo, que yo creo que es bastante alta, creo que puede ser un juego que puede dar la cara muy mucho y ser un juegazo de supervivencia y looteito estilo Tarkov. Porque si ya es súper divertido, entretenido y tiene un montón de mecánicas guapísimas, no me imagino dentro de un año lo que puede llegar a ser este juego si no se abandona y si se le sigue metiendo chicha. Y va en buen camino, la verdad, va todo en buen camino. Si solucionan los 4 fallos técnicos que tienen, los bugs que van saliendo y demás. A ver, digo 4, pero en realidad son más. Aunque no te impide jugar, o sea, es acostumbrarte a jugar al final, porque hay cositas que al final tienes que adaptarte tú para que no notes los fallos del juego. Pero claro, mientras vas jugando al final te vas adaptando y al final ni lo notas o no es que no lo notes, es que te adaptas a ello, como he dicho. Te adaptas a los fallos y mientras cuando los van solucionando pues dices, hostia, qué guay, puta madre. Pero es una sensación, pues eso, que se irá viendo con el tiempo, porque ahora mismo el juego es lo que es, está muy bien, mola mucho, y si juegas con gente, el jugar en equipo es la hostia, pero esperamos más mejoras en cuanto a la jugabilidad, en cuanto a mapas, en cuanto a todo, sobre todo contenido, mucho más contenido que irá habiendo a lo largo de los meses, las semanas y los años. Y nada, estas son mis impresiones sobre el juego, un poquito de charla porque me apetecía hablar. Me apetecía hablar sobre el juego, quería charlar sobre el juego y me he puesto aquí delante de la cámara a ir lo que se me viene viniendo a la cabeza, soltarlo. Probablemente se me hayan olvidado algunas cositas, cosas que no haya mencionado. Pero, como digo, pues es una charla distendida de lo que se me iba viniendo porque me apetecía hablar del juego. Y como me apetecía hablar del juego y no tengo a nadie ahora mismo con el que discutir de ello, pues simplemente me he puesto delante de la cámara como si estuviese en directo, pero grabándolo y hablando del juego. Ghost of Tabarra. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo. Ya sabéis, tenemos la comunidad de Discord, si queréis uniros, para enteraros de los directos, de los vídeos, a hablar, como si fuese un Telegram, digamos, pero es un Discord. Ahí podemos quedar también para jugar y esas cositas. Si queréis uniros, os dejo el enlace en la descripción. Intentaré dejaros también aquí en el enlace del vídeo. Y nada, suscribíos, dale a like si os gusta el contenido y nos vemos. Muchas gracias.